Ay, ¿por qué no se ve aquí el cursor? Ya salió. Sí se observa, Sí, profe. profesora. Excelente, gracias. Si en algún momento llegan, están haciendo unos arreglos en casa, bastante problemáticos. Y hace rato no sé si alcanzaron a escuchar los golpes. De repente se oyen muy fuerte, entonces inmediatamente voy a apagar el micro para que no interrumpa. Espero que no sea mucho, para que no nos interrumpan tanto, ¿sale? Entonces nada más les hago ese comentario por la situación que está sucediendo. También no tengo muy buen internet, es malo con todas las letras mayúsculas, o sea, pésimo. De manera tal que si en algún momento me llegan a escuchar cortada, así como robotito, o de plano se llega a ir, inmediatamente, y Manuel es el que tengo más a la mano en el WhatsApp, le aviso y ya vemos qué hacemos, ¿sale? Y ustedes me avisan si me escuchan mal. Los veo tanto en el chat, que ya lo abrí aquí, ya lo estoy haciendo así chiquito para poder verlo, como si ustedes tienen reacciones, que levanten la mano, lo que sea, y estoy pendiente, ¿sale? Bueno, entonces el objetivo de esta práctica que se llama trombofilias congénitas es analizar los resultados de una muestra mediante determinaciones de dímero D y resistencia a la proteína C para determinar el riesgo trombótico. Esto es porque hubo un tiempo en el que nos regalaron 5 pruebas de resistencia a la proteína C que nos alcanzaron para 2 semestres, porque afortunadamente había poquitos alumnos. Y de dímeros D igual nos regalaron unas poquitas. Pero ahorita, justo en este semestre, no hay de ninguna de las dos. Entonces no las podríamos hacer. Pero sí es importante que nosotros analicemos los resultados, aunque sea teóricos, o sea, de los ejercicios que les voy a dar, de las determinaciones, estas que vamos a comentar, ¿sale? Son una serie de proteínas que están relacionadas con la posibilidad de que el paciente tenga riesgo trombótico, ¿sale? Y Manuel, ¿qué es el riesgo trombótico? Es la probabilidad que hay de que se formen trombos dentro del sistema, los vasos sanguíneos, aunque no haya una lesión. Exactamente, ¿sale? Este riesgo trombótico se le conoce como trombofilia, ya saben, ¿no? Filia es como la orientación hacia, en este caso hacia la formación de un trombo. Esto es definido como un estado de hipercoagulabilidad. A pesar de que bien lo acaba de decir Imanol, sin que exista lesión, si hay lesión lo que se forman son coágulos. Si no hay lesión lo que se forman son trombos. ¿Sale? ¿Les queda clara esa diferencia? Es la primera que tenemos que considerar. Sí, profesor. Excelente. Entonces, a pesar de eso, se dice es un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué provoca tendencia trombótica? O sea, que se formen trombos. Puede ser heredado, adquirido o en los casos más graves, que sea de las dos maneras, que el paciente tenga genes que le provoquen que estas proteínas que vamos a comentar estén alteradas y que por lo tanto tenga este riesgo trombótico. Pero también puede ser adquirido y eso lo vamos a ver quizás en esta sesión, quizás hasta la próxima. ¿Sale? Bueno, o ambos, que eso es lo más grave, ¿no? Que el paciente tenga malos genes relacionados con estas proteínas y que además tenga un estilo de vida que le provoque que sea más grande este riesgo de formar trombos. Este estado trombofílico fue definido hace muchos años por este señor no era médico, era fisiólogo, se apellida Virchow, muchos le dicen Virchow, no se pronuncia así, se pronuncia Virchow, que definió la tríada de signos y síntomas, signos más bien, que indican que un paciente está en estado trombofílico. El primer signo es que exista un daño endotelial y ahí existe esta cuestión. Bueno, ¿hay lesión o no hay lesión? Más bien lo que existe es que el endotelio está alterado. Puede ser por una lesión externa o una situación interna que está provocando que los vasos sanguíneos estén dañados. 1. 2. Que
exista estasis del flujo sanguíneo. Ustedes saben esto de que la sangre pues está circulando, no está estática en una zona de los vasos sanguíneos, siempre está circulando, circula, y conforme va circulando, pues va avanzando de manera normal. Ahora imaginémonos el periférico a la 1 de la tarde, que está completamente detenido. Y el hecho de que esté detenido hace que los automovilistas se den más cuenta de todo lo que está alrededor, cosa que no sucede cuando está libre. Cuando está libre, el automovilista va hecho rápido y se sigue. Y ni siquiera se da cuenta de lo que pasa alrededor. Aquí sí. Y entonces, regresándonos a los vasos sanguíneos, las plaquetas se empiezan a dar cuenta cuando hay detenimiento de este flujo sanguíneo, que eso es lo que significa estasis venosa, de todo lo que hay alrededor, como los automovilistas en el periférico a la 1 de la tarde. Y entonces se dan cuenta en las plaquetas que hay daño endotelial. Y ustedes bien saben que hay ciertas moléculas que están en la superficie de las plaquetas que provocan interacción con esas células endoteliales para que puedan llevar a la formación de un trombo. Pues ya tenemos dos situaciones que estimulan esa formación. Y el último es el estado de hipercoagulabilidad. Obviamente, si hay plaquetas que estén adhiriéndose al endotelio, el siguiente paso es la agregación y el último es la formación de lo que ustedes conocen de manera coloquial como trombo plaquetario. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Se me olvidó preguntarles en qué van en teoría. Acabamos de terminar las trombofilias. Ah, excelente, entonces esto ya se lo sabe. Bueno, la clasificación de las trombofilias está con base en dos criterios. El primero es la hipercoagulabilidad relacionada con proteínas que están alteradas y que están relacionadas con la cascada de coagulación, que son precisamente las que vamos a comentar ahora, ¿vale? El día de hoy. Yo no sé por qué se fue para allá, pero bueno. Ah, ya sí, por qué. Y creo que por eso precisamente no le ponía el... Bueno, no importa. Y la otra, son las que están relacionadas con el riesgo trombótico adquirido, son por las hiperlipidemias. Nada más que aquí hay una cierta consideración. El riesgo trombótico por hiperlipidemia también puede ser congénito. Hay muchas personas, y cada vez son más, que sus genes provocan que el metabolismo de colesterol y de triglicéridos sea inadecuado, así como su correcto transporte, es decir, la producción de lipoproteínas. Por lo tanto, si el paciente tiene esos genes que codifican para proteínas relacionadas con el metabolismo de colesterol y triglicéridos y de lipoproteínas de manera inadecuada, entonces ahí se presenta un riesgo trombótico congénito, porque el origen son sus genes. Es posible, no es, bueno, cada vez es más común, pero no es lo más relevante. Lo que abunda son pacientes con vida sedentaria que comen una gran cantidad de grasas y que esto los lleva a tener precisamente ese riesgo trombótico por hiperlipidemia, porque le estás dando de más al organismo, ¿no? Ya sea grasas o carbohidratos que a final de cuentas llevan a la formación de triacilglicéridos. ¿Sale? Entonces, trombofilia por proteínas relacionadas con la cascada de coagulación o por riesgo trombótico por hiperlipidemia. Bueno, respecto a las trombofilias heredadas, más que heredadas relacionadas con la cascada de coagulación, que es esto que está aquí, a las que vamos a estudiar o las que vamos a comentar primero es a la antitrombina, a la proteína C y a la proteína S, que son moléculas que van a estar regulando el avance de la cascada de coagulación. Esto ustedes ya me lo acaban de comentar, lo vieron ya en teoría. ¿Cuál es la función de la antitrombina, América? Su nombre lo dice. Pues inhibir a la trombina. Exactamente, ¿sale? Llega un momento en el que a lo mejor la cascada de coagulación se echó a andar en el individuo, pero no es necesaria.
o ya es importante que se vaya deteniendo porque ya la formación del coágulo ya se estabilizó, ya ni siquiera es necesario formar más coágulo. Entonces la antitrombina es quien le dice a la trombina, oye, ya detente, ¿sí? Tiene acción sobre de ella, a final de cuentas también es una enzima, tiene acción sobre de ella, la detiene, la escinde y la lleva a un estado inactivo. ¿Sale? Es la forma de regular el avance de esta cascada de coagulación. César, ¿puedes platicarnos de la proteína C? ¿Cuál es su función? Exactamente, ¿sale? Exactamente, ¿sale? Por un lado, bueno, ella solita, completa, activada, lo que va a hacer es ir a provocar fragmentos, a generar fragmentos del factor 8, incluso ya activado, y obviamente esos fragmentos ya no tienen actividad. Lo mismo hace o ejecuta sobre el factor 5, ¿sale? Pero como tú bien lo dices, si el paciente tiene un mal consumo de vitamina K, acuérdense que las vitaminas debemos de consumirlas, si tiene un mal consumo, entonces lo que va a suceder es que no va a tener una buena cantidad de proteína C, ¿sale? Josmal, platícanos la función de la proteína S. Es la que inhibe lo del factor 5. Por sí sola no. Bueno, también utiliza otros, ¿cómo se llama? Otros cofactores para que, no son cofactores, sino se llaman, tienen otro nombre. No. ¿Alguien que se acuerde? Es la que va a trabajar en conjunto con la proteína C para inhibir a este factor 5, ¿no? Efectivamente, la proteína S es cofactor de la C. Si no hay proteína S, aunque la C esté funcionando bien, no lo va a hacer porque le falta la S. Puede ser que haya suficiente S, pero la C no se activa correctamente, entonces no va a haber esa función de regular a la 8, al factor 8 y al factor 5. ¿Sale? Por eso es una dupla ahí muy importante que estén trabajando los dos de la manita. Si no, van a tener ese conflicto. ¿Vale? Bueno, pues déjenme ver qué sigue aquí. Además de eso que ya les comenté, que por cuestión genética haya deficiencia de antitrombina, de proteína C y de proteína S, también es muy posible que existan mutaciones en diferentes genes. Entre ellos, uno que codifica para el factor 5, ¿sí? Ustedes bien saben que a final de cuentas, esto es como si fuera el sustrato de la enzima, ¿no? Los sustratos de la enzima deben de tener, de cualquier enzima deben de tener una estructura adecuada para que la enzima tenga acción sobre de ellos. Si el gen que codifica para ese sustrato, que en este caso estamos hablando del factor 5, genera una molécula diferente, con una estructura distinta, entonces le va a conferir que sea un sustrato distinto. Por lo tanto, puede haber una proteína C activada, correcta, con un buen funcionamiento, acompañadita de su proteína S, pero si su sustrato no es el adecuado, entonces lo que va a suceder es que ese factor 5 va a ser resistente a la acción de proteína C. ¿Sí me entendieron esto? Ok, excelente. Entonces, sustrato modificado porque hay un gen mutado y entonces la proteína C no va a tener acción sobre él. El más común de estos factores modificados relacionados con el factor 5 se conoce con el nombre de factor 5 de Leiden. No es el único, hay más mutaciones y cada vez se están descubriendo más. Es la más común, de hecho es una de las causas más comunes de trombofilia. Obviamente, si no hay factor 5,
con una estructura nativa, que es la que le llaman a la natural, pues la proteína C no lo reconoce y este va a seguir activándose y ejerciendo su acción y permitiendo que la cascada de coagulación siga. ¿Sale? Ahí está la causa del efecto trombofílico. También es posible que existan mutaciones en los genes que codifican para la protrombina. Esta variante se le llama así porque precisamente está provocando que haya un cambio de una guanina hacia una adenina en esta posición, lo que lleva precisamente a la producción de esta proteína PGM, que es una protrombina, que siempre va a estar en grandes cantidades. Protrombina. Y ustedes bien saben que una vez que la protrombina se activa, nos da lugar a trombinas. Si hay muchas protrombinas, miles de millones de protrombinas, entonces va a haber miles de millones de trombinas y a lo mejor se rebasa la capacidad de la antitrombina para que ejerza su regulación sobre de ella, y ahí es donde empieza la posibilidad de que el paciente tenga un estado trombofílico. ¿Sale? No son las únicas, hay más mutaciones todavía que seguramente ya vieron en teoría. Una de ellas está relacionada con esta enzima que está aquí, que tiene este nombrezote. ¿Sí? Ay, quítate, ya. Metilente-tetrahidrofolato reductasa variante C677T, que lo que hace es que en esta posición se cambia una citosina por una timina, lo que va a generar que se produzca una enzima metilente-tetrahidrofolato reductasa, pero este es termolábil. Y entonces esta molécula termolábil va a ser susceptible de que se rompa en cualquier momento. Al romperse, bueno, escindirse, no escindirse no es la palabra correcta, se desnaturalice, esa es la correcta, se desnaturalice y que entonces ya no ejerza su función. ¿Dónde funciona esta metilente tetrahidrofolato reductasa? Eso lo debieron de haber visto en teoría, Imanol. Y si no lo vieron en teoría, ahí dice. Bueno, no lo hemos visto en teoría, pero tiene capacidad de metabolizar la homocisteína. Exacto. La homocisteína es una molécula, digámoslo así, híbrida entre dos cistinas, ¿sí? Que nos genera esta molécula homocisteína. Es necesario que sí tengamos homocisteína, pero en cantidades mínimas, bajísimas. Cistina debemos tener, homocisteína no. ¿Qué creen? Que conforme vamos avanzando en la vida, desde que somos bebitos recién traídos a este mundo, hasta que somos ancianos, que esperemos todos llegar hasta allá, la cantidad de homocisteína se va aumentando, porque la actividad de esta enzima va reduciéndose. Y de otras enzimas, ¿no? Que las producen. Esta homocisteína tiene la capacidad de provocar daño endotelial, altera la célula endotelial, y ahí es donde inicia el riesgo trombofílico. ¿Sale? Entonces, mutaciones en esta enzima también lleva a que se incremente la producción de homocisteína, porque me está generando una enzima termolábil, y como esta termolábil, como esta ya no va a tener esa función de metabolizar a la homocisteína y que se puede eliminar a través de la orina, esta homocisteína se empieza a quedar en nuestro organismo. Más homocisteína, más daño endotelial. Más daño endotelial lleva a la posibilidad de que se formen trombos. ¿Sale? Entonces, es otra molécula que también se investiga cuando se está observando que el paciente tiene riesgo trombofílico. Por último, también hay, aquí me falta algo que les voy a poner ahorita. También hay posibilidades de que haya genes que provoquen concentraciones elevadas de diferentes factores, entre ellos fibrinógeno, factor 8, factor 9 y factor 11. Se ha visto esta alteración en estos genes, no son muy comunes, pero llevan a que haya muchos de ellos. Y obviamente ya con el solo ejemplo del fibrinógeno, ¿no? Si tenemos mucho fibrinógeno, en cuanto haya trombina, ella va a tener sustrato para aventar para arriba y para formar muchas fibrinas que van a llevar a la formación de estos trombos, ¿sale? El último estado tiene que ver, que seguramente esto ya lo vieron en ABC de sistemas, con el síndrome de plaquetas
pegajosas, que en su superficie tienen moléculas de adhesión que permiten adherirse entre ellas, llevando a la formación del trombo, o con las moléculas de superficie de la célula endotelial, que también lleva a la formación del trombo. Y entonces, a final de cuentas, todo esto, lo que les marco acá arriba, más esto que está acá abajo, lleva a la formación de trombos. Todo eso de riesgo podemos tener, ¿no? Heredado, si se dieron cuenta, todo tiene que ver con que los genes están mutados, están alterados, llevan a una deficiencia de esas proteínas o a la posibilidad de cambios tridimensionales en la estructura de la proteína y por lo tanto a que tengan otro tipo de función. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Ahora vamos a ver pruebas que orientan a un diagnóstico de trombofilia. El diagnóstico de trombofilia generalmente se da en la primera etapa de vida, o sea, en los niños pequeñitos. No me acuerdo el artículo que les compartí, creo que era el de un niño pequeño, creo que de pañal, que tenía deficiencia de proteína C y proteína S, las dos juntas. Hay otros artículos que están bien feos, el que yo les di traté de que no tuvieran imágenes. Pero si se dieron cuenta, la investigación es muy compleja porque te quedas pensando, ¿cómo es que un ser tan pequeñito tenga trombos? Bueno, un individuo por ahí de 50 años, pues es normal que en cierto punto llegue hasta tener, ¿no? Por su estilo de vida, pero eso es otra cosa. Acá estamos hablando de un ser pequeñito que apenas está llegando a la vida, que está descubriéndola y ya empieza a tener problemas de trombos. Les digo, no les di otros que tienen otras imágenes más feas. Había uno en donde les platico de rápido, en la zona del pañal estaba todo necrosado, porque también tenía deficiencia de antitrombina, proteína C, proteína S. Imagínense cómo están los pacientes. Y para los papás ver eso es algo muy difícil. Entonces, estas pruebas que vamos a comentar apoyan a comprender por qué un paciente tiene un estado o evento trombótico. A lo mejor llegas a la adolescencia, a la adultez, nunca te ha pasado nada y de repente trombosis y vas a parar al hospital. Y luego a los 2 meses trombosis y otra vez al hospital. Y luego al año y medio trombosis y así como que, caray, este cuate ya mucho, ¿no? Pues por muy sedentario que sea, no es que no es por allá, es acá en estas moléculas que son las que están alteradas. Asimismo, estas pruebas apoyan a predecir el riesgo de trombosis recurrente, así como cuál es el tratamiento más, quiero agarrar hasta aquí, ya, así como el tratamiento más adecuado para esos pacientes que lo van a tener de por vida, si es que duran muchos años. ¿Sale? Porque ellos es importante que además de ese tratamiento anticoagulante reciban un estilo de vida distinto al de las demás personas. Deben de estar haciendo ejercicio, no pueden volar, no pueden subirse a un avión o a un globo o a un helicóptero, no pueden hacer eso porque el riesgo trombótico incrementa. ¿Sale? Y asimismo, algo también muy importante, apoya a la familia a ver si hay más personas así, porque dicen, si el bebito está así, pues de una vez nos investigamos todos y hacen asesoría genética. Si es el primer bebé de la familia, pues para que ellos decidan si van a tener otro bebé o ya no. Y para que de una vez vean quién es el portador que a lo mejor no tiene ningún signo, ningún síntoma, pero que en algún momento lo puede llegar a tener. Estas pruebas, entonces, vamos a empezar por la cuantificación de proteína C, que fue la primera de la lista. Bueno, no, la primera de la lista fue antitrombina, pero por una u otra razón la tengo más adelante. Esta proteína C está basada, su cuantificación, en el método cromogénico. Se le llama cromogénico porque, recuerden, son enzimas. Como enzimas, ejercen acción sobre un sustrato. Cuando ejercen acción sobre este sustrato se genera un producto y este producto, en este caso, tiene colorcito. Entonces, siempre que les digan método cromogénico, están hablando de un método en el cual se va a generar una molécula que tiene color. Bueno, en este caso, es necesario que utilicemos el veneno de una serpiente que se llama así, Aquistrodon contortrix, que la tengo aquí más abajo y que he querido ponerles la fotografía de una que me encontré en un museo, pero se me olvida siempre, es esta. Está bien chula, ¿no?
En los venenos de diferentes serpientes se han encontrado muchas moléculas que funcionan por su actividad anticoagulante o por su actividad coagulante, ¿no? Depende de qué molécula sea. Y muchas han servido para estudiar a la cascada de coagulación. ¿Vale? En este caso, el veneno de esta viborita, Quistrodon contortrix, que la especie que yo vi se veía menos negrita en estos bordes, se veía más naranjita. El veneno de esta serpiente sirve o funciona como activador de la proteína C, ¿sí? Es decir, tiene acción sobre la proteína C y al ejercer esta acción, la activa, provocando que toda la proteína C que esté presente en la muestra esté activa, es decir, esté funcional. Bueno, ya que tenemos a la proteína C activada, entonces ahora le damos, recuerden la proteína C que está en la muestra del paciente, le damos un sustrato cromogénico, ¿sale? ¿Qué es esta molécula que está unida a paranitroanilina a través de prolina y arginina? Resulta que la proteína C reconoce precisamente estos dos. Dice, ahí donde estén prolina y arginina juntitas, ahí es donde debo de cortar. Ese es su sitio de acción. ¿Qué hace entonces? Reconoce aquí, corta y libera paranitroanilina. ¿Para qué? Para que entonces esa paranitroanilina nosotros la podamos medir a 405 nanómetros y que esto sea proporcional a la actividad de la proteína C. ¿Sale? Ahora sí, preguntas sobre este fundamento. Que fue donde me dijo César, es que César o Imanol, no me acuerdo, que cuando vieron esto dijeron, ay, es que no sabíamos ni qué. Ah, pues vámonos por partes, ahí está el primero. Preguntas del fundamento. ¿Entre qué y qué dijo que partía la enzima? Bueno, lisaba la enzima. Prolina y arginina. Bueno, no, más bien reconoce donde estén esos dos. No es que corte entre los dos, es que reconoce esos dos y ahí después de la arginina es donde corta. ¿Sale? Estoy abriendo el manual porque tuve una, revisé que tenemos algunas diferencias. Check, proteína C. Sale, sí es el mismo. ¿Sale? Entonces ahora me regreso acá. Sí, es este. Por lo tanto, ¿qué le vas a hacer tú a esa muestra? Pues primero necesitas obtener un plasma, ¿no? Un plasma pobre en plaquetas para que no tengas interferencia porque vas a determinar o proteínas relacionadas con la coagulación, entonces necesitas moléculas que no tengan interferencia. Esas moléculas, ese plasma, que lo hayas obtenido sin estasis venosa, sin causar trauma, o sea, así bien de una punción limpiecita. Obtienes plasma pobre en plaquetas y es el que vas a utilizar acá. Ah, bueno, pues ese plasma pobre en plaquetas del paciente le vas a agregar este sustrato. Ah, pero primero le debiste de haber agregado el veneno de esta para que se active tu proteína C. Proteína C activada, actúa sobre ese sustrato, reconoce esta molécula, específicamente lo que va a reconocer es estas dos, y aquí, corta. Libera paranitroanilina, y cuánta paranitroanilina se genere, va a ser lo que vamos a leer a 405 nanómetros. Acuérdense que estas moléculas paranitroanilina, paranitrofenol, hay otro nombre más largote, siempre se leen a 405 nanómetros, son sustancias amarillas, ¿sí? Y eso nos va a decir la actividad de proteína C, vas a decir, ¿y cómo? Pues si hasta ahí nada más me está dando absorbancia. Ah, es que junto con esto corres
una muestra de calibrador, ¿sale? Calibrador. Ese calibrador que tú vas a correr ya tiene una cierta actividad de esa proteína C, ya está bien definida, ya se sabe cuánto de actividad, ¿sale? Recuerden, estamos hablando de enzimas, no vemos cuánto hay, sino qué actividad tienen. Entonces, dependiendo de qué actividad tenga ese calibrador, yo utilizo la fórmula que ustedes han visto toda la vida. Absorbancia de la muestra, en este caso del plasma, entre la absorbancia del calibrador y la multiplico por la absorbancia, por la actividad del calibrador. ¿Sale? Y esa fórmula, pues ustedes la han ocupado en otras determinaciones, la han utilizado en glucosa, la han utilizado en colesterol, en triglicéridos. A final de cuentas, lo que estás viendo es cómo está funcionando la proteína C del paciente. ¿Sale? Ahora, quiero que vayan a su ejercicio. Yo les pedí el día, ni me acuerdo cuándo, que les puse el enlace, que te vieran sus ejercicios a la mano. Revisen su ejercicio. ¿Tienen alguna duda al respecto? No, profesora, todo No, bien. No, No, ese profesora, está todo bien. sencillito, ¿no? Sí, eso está fácil. el Exacto. difícil es el ese. Más o más o menos, sale. Bueno, mientras la actividad de proteína C se encuentre dentro de 70 a 130%, entonces quiere decir que la actividad es buena y que el paciente no tiene riesgo trombofílico. ¿Sí? Y entonces va a suceder que, pues, si está dentro de estos valores, la proteína C no es el problema. Si está por debajo, que es lo común en los pacientes con trombofilia, entonces sí es el problema esta proteína C. Y medio me acuerdo que en el caso que les pasé estaba como del 40%, creo algo así, bien bajita. Bueno, ahora, existe un método coagulométrico, ¿vale? Existe un método coagulométrico. ¿Cuál es la diferencia entre el coagulométrico? ¿A qué les suena coagulométrico? Que va a coagular la muestra. Exacto, tú ahí lo que buscas es cómo coagula. El método cromogénico lo que haces es ver la función de la enzima sobre un sustrato que me va a generar una molécula que va a absorber, por eso se llama cromogénico. Y a final de cuentas, la molécula genera color, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es cómo la muestra coagula. Bueno, le vas a poner activador de proteína C. ¿Cuál es el activador de proteína C? El veneno de la serpiente Agistrodon controtix, eso. Contortrix. 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 Apréndanselo, porque luego les pregunto y me escriben cada cosa. Entonces ya les voy diciendo que les voy a preguntar, ¿sale? Entonces, y además aquí lo que utilizamos es TTPA. ¿Por qué utilizamos TTPA, muchachos? Es lo que es donde se mide la vía extrínseca, ¿no? La TTPA. No, extrínseca, no. Pero esa El no sería re- una respuesta. O pues sea, el sí, reactivo es pero no. el cialín, ¿no? Las cargas negativas, todo eso. Sí, alguien, quién sabe qué será eso. Es ácido elágico y pues no sé. Pero bueno, que lo revise bien para que veamos esas dudas. Exactamente, sí, utilizamos fosfolípidos y tromboplastina, que le llaman parcial, y ácido elágico. Pero esa no es la respuesta. O sea, ¿por qué TTPA y no TP? La respuesta está acá. ¿Dónde tiene su acción la proteína C? El factor 5 y 8. Sobre proteínas de la cascada de coagulación vía intrínseca. ¿Sale? Por eso el reactivo que se utiliza en el método coagulométrico para proteína C, pues es TTPA. No puedes utilizar TP porque allá ni siquiera participan la 8 y la 5.
¿no? Y pues obviamente, como no participan estas dos proteínas allá, pues proteína C tampoco tiene acción sobre la vía extrínseca, ¿sale? Ojo ahí. Bueno, aquí se utiliza un plasma deficiente de proteína C. Ay, no veo dónde está mi cursor. Ahí está. Un plasma deficiente de proteína C, de manera tal que el resultado va a dar entre 30 y 40 segundos. Este plasma se va a mezclar con el plasma del paciente. Ajá, se mezcla con el plasma del paciente y se hace el TTPA. Obviamente lo que se va a activar es a la proteína C, tanto del paciente como como de la muestra esta que le estás poniendo plasma deficiente. Ahora pregunta, ¿por qué le estás agregando un plasma? ¿Ya vieron? Es plasma del paciente con plasma de deficiente en proteína C. ¿Por qué hacer esa mezcla? ¿Por qué no nada más el puro plasma solito del paciente? No, no. Para que le pongas todo lo demás y que realmente lo que identifiques sea la alteración en la proteína C. ¿Sale? Porque el plasma que le vas a agregar es deficiente en proteína C, pero todo lo demás sí lo tiene. De manera tal que cuando lo mezcles y hagas con esa mezcla TTPA, entonces tú estás asegurando que la proteína C, si está, bueno, más bien que todos los demás componentes están en cantidades adecuadas para que funcione. Y que esta prolongación en el tiempo realmente va a ser proporcional a la cantidad o a la actividad más bien de proteína C. ¿Sale? ¿Les queda claro esto? Sí, profesora. Ok. Y la fórmula, si se dan cuenta, es la misma. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia está en que en vez de poner absorbancia, lo que ponemos son tiempos. Y esto se tiene que hacer al menos por duplicado. Es decir, la muestra del paciente con el plasma deficiente de proteína C, le ejecutas sobre del TTPA y lo haces 2 veces. ¿Sale? Por otro lado, tienes tu calibrador y sobre de él le pones su plasma deficiente proteína C y haces 2 veces TTPA. De esas 2 veces haces un promedio y ese promedio es el que sustituyes en esta fórmula. El calibrador ya debe de tener su actividad de calibrador. Utilizas la fórmula que ya te la sabes. Esta fórmula la has utilizado desde ABCG hace, quién sabe cuántos siglos, ¿no? Por lo tanto, esto está sencillito. ¿Cierto o no? ¿Dudas? No, Ninguna, profesor. profesora. ¿Verdad que estaba fácil, César y Manuel? Sí, estaba fácil, eso. Vámonos a la otra. Ahora, ¿se acuerdan que hace rato les dije? Hay ocasiones en que la mutación en el gen que codifica para el factor 5, lleva a que se traduzca a proteínas con una estructura distinta. ¿Sí? Las 3 mutaciones que yo les pongo aquí son las más comunes. En vez de que haya arginina, hay una glutamina. En vez de que haya arginina, y fíjense, es en otra posición, ni siquiera es la misma. Pero en vez de que haya arginina, hay treonina. Y en vez de que haya arginina, hay glicina. Entonces llega la proteína C, ahí ya está activada, va a ir a regular al factor 5 y se queda, caray, ¿dónde está mi arginina? Ya me la cambiaron, ahora hay una glutamina. No, pues entonces no reconozco el sitio de acción y se va. Y entonces no hay quien regule la actividad del factor 5 y ese factor 5 va a continuar ejerciendo su acción, permitiendo que la cascada de coagulación progrese y se forme coágulos. Entonces, esto va a llevar a esto que dice aquí, que es el retardo en la inactivación del factor 5 por
proteína C. Esta es una de las causas más comunes, vean, está el problema de la proteína, del factor 5 mutado, está en aproximadamente el 20 al 50% de los casos de trombofilia, es decir, el que les presenté de problemas con proteína C y proteína S es de los menos comunes. Lo más común es esto, mutaciones en factor 5. Por eso cada vez son las más estudiadas. La que tiene que ver con el factor 5, que le llaman de Leiden, es este. Estas otras reciben otros nombres, yo no los tengo, pero la más común es la primera. Pero hay más mutaciones y cada día se están descubriendo más que llevan a que la proteína C no reconozca el factor 5, estado trombofílico. Esta resistencia se puede detectar por un método cromogénico utilizando paranitroanilina, lo que va a permitir determinar cómo es que ese factor 5 pudiera estar afectado, pero también se puede utilizar también se puede observar con un ensayo de coagulación, que es el que viene en su manual. ¿Sale? Bueno, vámonos al fundamento. Está medio enredadito, cuesta trabajo entenderle, pero vamos ahí. Lo primero que tú tienes que hacer es incubar a 37 grados centígrados en un solo tubito el veneno de la serpiente de la víbora de Russell, que vieron en ABC de Sistemas, que debe de estar diluido, rico en fosfolípidos y con un neutralizador de heparina. ¿Qué función tiene el veneno de la víbora de Russell? Me quedé con imanol. Josmal, ¿cuál es la función de este veneno de la víbora de Russell? Es inactivar, por ejemplo, que no necesitan el factor 7 para activar el factor 10 de la vía extrínseca. Pero no estamos hablando de la vía extrínseca, Josmal. Bueno, activas mucho el factor 10 sin necesidad de activar el 7. Pero no nos vamos hasta allá. A ver, alguien que le ayude. De hecho, ahí está escrito. Hasta allá me refiero porque es un paso más adelante del que vamos a comentar, ¿sale? Y que a final de cuentas es el que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿No? ¿Nadie? Aquí está. No. Exacto. Justo lo acabo de ver acá lo que dice América. Activa el factor 5. ¿Sale? Eso es lo que hace el veneno de la víbora de Russell. Activa el factor 5. Bueno, ya que todo esto mezclado, veneno de la víbora de Russell, que esté diluido, rico en fosfolípidos, me quedé viendo eso de la serpiente de víbora de Russell, pero bueno, que sea rico en fosfolípidos y neutralizador de heparina, que van a terminar activando el factor 5, se incuba por un lado. Ya que esté activo, precisamente para activar el factor 5, ya que esté activo, eso lo vamos, más bien que esté incubado, lo vamos a mezclar con la muestra del paciente. ¿Sí? Más bien por otro lado vamos a activar en otros tubitos, vamos a activar a la muestra del paciente. Le vamos a agregar veneno de la serpiente, Aquistrodon contortrix, ¿sí? Que ya dijimos, ese activa la proteína C, ¿sale? Entonces, por un lado estamos activando el factor 5 en un tubito y por el otro lado estamos activando a la proteína C al colocar este veneno, ¿sale? Y ahora sí, me estaba saltando esta parte. Y ahora sí vamos a mezclar estos dos. Vamos a mezclar lo que permite la activación del factor 5 con la muestra del paciente que ya tiene activada la proteína C. Y por otro lado vamos a trabajar la muestra del paciente solita, sin que le pongamos absolutamente nada. Ahora, ya que tenemos esas dos muestras, vean, una muestra del paciente con activador de proteína C y otra muestra del paciente sin el activador de la proteína C, dos tubos distintos, vamos a correr por duplicado el TTPA a las dos muestras, a la que tiene activador y a la que no tiene.
La que no tiene se le llama control. La que no tiene se llama control. ¿Cuánto tiempo más te tarde la muestra en coagular? Es lo que te va a decir si hay o no hay factor 5 de Leiden o de otro. Factor 5 mutado, llamémosle mejor. ¿Sale? Porque lo que va a estar sucediendo es, en esta muestra con activador, si hay proteína C, bueno, más bien hay proteína C activada, porque esa ya la activamos. Si hay factor 5 mutado, la proteína C va a andar ahí buscando dónde voy a cortar, dónde voy a cortar. Y la cascada de coagulación va a continuar, hasta dar a llegar a un momento en el que se forme bien el coágulo. ¿Sale? Si este factor 5 no está mutado, que sea nativo, la proteína C lo va a reconocer, lo inactiva, y si lo inactiva, ¿qué va a pasar con la cascada de coagulación? Y si se detiene la cascada de coagulación, ¿qué es lo que yo veo en los tubitos? Exactamente, y ese tiempo va a ser prolongado. ¿Sale? Por eso es que precisamente dice acá, en caso de que exista mutación que da origen al factor 5, le vamos a quitar esto y le vamos a poner mutado. Se presentará un retardo en la inactivación del factor 5, es decir, no le va a costar trabajo a la proteína encontrarlo, y se observará un tiempo de coagulación disminuido comparado con el de la muestra que no tiene activador. ¿Sale? Porque a final de cuentas, aunque la proteína C no se active, la proteína C, al reconocer estos sustratos que van a estar activos, pues va a empezar a activarse, pero se va a tardar un poquito más. ¿Sale? Y esto es entonces lo que yo voy a poder cuantificar al hacer esto que se llama índice de proteína C. ¿Qué es lo que hago? Ya les dije, el TTPA por duplicado. Lo hago 2 veces, tanto a la muestra que tiene activador como a la muestra que no lo tiene. Hago promedio de esos promedios los coloco en esta formulita, hago la división y entonces digo, si el índice es menor a 1.5, lo que quiere decir que este tiempo es discretamente más discretamente más largo que este tiempo, entonces hay un factor 5 mutado y por lo tanto hay resistencia a la proteína C. Si este tiempo es más largo con respecto a este índice me va a salir más alto, mayor a 1.5, lo que me va a estar permitiendo definir que no hay factor 5 mutado. ¿Sale? Hay que tener cuidado con esto porque en el artículo que yo les di, esta relación o índice de proteína C decía que debía ser menor a 0.7, algo así recuerdo. Entonces hay que ver qué valores de referencia tiene el reactivo que estemos utilizando y además la población en la que sobre la cual se esté ejecutando la muestra. ¿Sale? Esto es algo muy sencillo. Lo único que tienes que acordarte es eso. ¿Qué está pasando? Donde sí puse activador, donde no puse activador y qué tanto se está tardando la muestra en coagular. ¿Sale? No se tarda nada, quiere decir que hay factor 5 que está mutado porque la proteína C no logró reconocerlo y la cascada de coagulación continuó hasta la formación de un trombo. Se está tardando en llevar a la formación. Es un factor normal. La proteína C ejerció acción sobre él y por lo tanto el tiempo es. Les queda. Sí.
El del factor, el de la proteína C. Exactamente. Sin activador es el control. Bueno, no, podemos quitarle eso de control porque a final de cuentas, déjenme ver, la fórmula no dice control, a final de cuentas sigue diciendo con activador y sin activador, ¿no? Y a final de cuentas lo que estamos demostrando aquí con base en qué tanto se prolongue ese tiempo es si hay o no hay alteración en la estructura tridimensional del factor 5. ¿Sale? Ese tiempo, a final de cuentas, les digo, les da ya cuando lo relacionan un índice menor a 1.5, entonces quiere decir que el factor 5 está mutado. ¿Sale? Alguien abrió el micrófono, pero no vi quién. Yo, pero es que se me activa solito ahorita. Ok. Perfecto, entonces, ¿dudas de esto? No, creo que no. Ok, excelente. Josmal, América. Todo bien, profesora. Sí, todo bien, profesora. Ok, excelente. De todas maneras, lo que pueden hacer como para que les quede más claro es como hacer dibujitos, ¿no? Eso se me ocurre, poner dibujitos y poner así como ahorita acaba de comentar César, pues a este le puse esto, le puse su activador de factor 5, a este le puse activador de proteína C, por lo tanto, si está mutado el factor 5, entonces la proteína C no lo va a reconocer y mi tiempo de coagulación podría ser tal, ¿no? Y así para cada una de las diferentes posibilidades que les puede dar como resultado cada uno de sus tubos. Josmal. Maestra, una pregunta. Entonces, el activador es el que usted nos está diciendo que dependiendo del artículo veamos lo que no el fundamento, sino cuánto es el control, ¿no? ¿Cómo va a ser en sí lo que se va a medir, ¿no? Ajá, exactamente, dependiendo de qué marca sea el reactivo, porque no me fijé en qué marca era el del artículo. Este que les estoy platicando era de Siemens. No sé si ustedes han escuchado de esa marca. Fue una vez que nos regalaron un poquito de esta determinación. Hicimos como 4 o 5, creo que cuando mucho, y se acabó. Entonces, pues ahora sí que eran los remanentes que les sobraran a las personas estas que nos lo regalaron. Y hicimos TTPA y TP, ¿no? O sea, básicamente lo que tiene el reactivo, pues son estos activadores, que es por un lado, el veneno de la víbora de Russell, que está disuelto o colocado más bien en una solución con fosfolípidos y neutralizador de heparina. Y por el otro lado, el activador, que es el veneno del aquistrodón, para activar a la proteína C. Entonces, depende de la marca del reactivo, porque les digo, en el artículo, el índice era distinto. Si no mal recuerdo, creo que sí decía que si ese índice era menor a 0.7, entonces se indicaba que sí había resistencia. Y pues también depende de la población de estudio a la que tengan acceso, ¿no? En este tipo de pruebas, y lo vamos a recordar en pruebas de mezclas, se prefiere que los valores de referencia los obtengas con tu población, en vez de, eso deberíamos hacer con todo, ¿no? Pero en esto muy en particular se prefiere que veas a tu población y que hagas estudios continuamente para actualizar esos valores. ¿Sale? Yosmal. Sí, profesora, porque estaba viendo lo del artículo y decía distinto al índice, entonces ahí me surgió la duda. Sí. Pongámonos de acuerdo y para fines de nuestra asignatura utilicemos este índice de 1.5, ¿no? Claro que si ustedes están analizando un artículo, pues utilicen los valores que les den los autores del artículo, ¿no? Ya ellos sabrán, pues por las condiciones en las que ejecutaron el procedimiento, cuáles son esos valores. ¿Sale? Sí, profesora, está bien, gracias. Pero para fines de nuestros ejercicios y de la asignatura, ese 1.5 es el que nos va a aplicar para este índice de proteína. ¿Sale?
Bueno, ahora vamos a cambiarle el canal porque ahí ya vimos proteína C, proteína S y factor 5, que son, ya les dije, de las mutaciones en el factor 5, las alteraciones más comunes relacionadas con trombofilia, que se observan en los pacientes. Luego les siguen las de proteína C y proteína S junto con antitrombina. Ya vimos la función de la antitrombina. Fíjense que existen varios métodos para cuantificarla. Creo que la profesora Lourdes, pero no estoy segura, les da un método más. Los métodos que yo les voy a platicar son el cromogénico y el inmunológico. Ajá. El método cromogénico se basa, aquí estoy, en la liberación de paranitroanilina. ¿Ya vieron? Paranitroanilina. Algo muy parecido a la cuantificación de la actividad de proteína C. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues ¿qué creen? Que la antitrombina, además de ejercer acción sobre la trombina, porque por eso le llaman así, ¿no? Antitrombina. También ejerce acción sobre el factor 10. Y como ejerce acción sobre el factor 10, se puede utilizar un sustrato cromogénico que tiene unido el factor 10 con paranitroanilina. Esto lo hacen por ingeniería química. Al factor 10 le pegan la paranitroanilina en algún lugar donde pueda ser posible hacerlo. ¿Sale? Pero que no nada más sea cualquier lugar, sino que sea justo el espacio donde la antitrombina va a cortar. Y entonces vamos a tener una supermolécula, ¿no? Enorme. Factor 10 unido con paranitroanilina. Cuando tú le coloques ese sustrato a la muestra del paciente, ¿sí? Esta es la muestra del paciente. No es cierto, la muestra del paciente no es esa. Esta es la muestra que nosotros le vamos a colocar como reactivo, que es el plasma con factor 10 y que va a tener un exceso de heparina. Ahora pregunta, ¿por qué exceso de heparina? Para que no se coagule la muestra. Para que no se coagule la muestra. Pues más bien para que tengas controlados todos los demás factores, ¿no? Y que lleve precisamente a esa situación de que la muestra no se vaya a coagular por otras situaciones, ¿no? Bueno, muy bien, Yosmal, gracias. Entonces aquí vas a colocar tu factor 10, ¿sale? Factor 10. Pero este factor 10 que va a estar aquí va a liberar paranitroanilina. Ajá. Cuando la antitrombina ejerza su acción sobre ese factor 10. ¿Sale? Esta acción que vamos a generar de que va a reconocer este factor 10 con paranitroanilina y que la antitrombina llegue, corte, va a provocar la liberación de paranitroanilina y la paranitroanilina nos va a decir que cuánto, cómo es la actividad de antitrombina. ¿Sale? Preguntas de eso. Ay, ya se me quedaron callados. ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Seguros? Ok, sale. Entonces, esta actividad perdón, esta cantidad de paranitroanilina nos va a decir cuánta antitrombina hay. Y entonces esto nos va a permitir comparar con un patrón o calibrador, como le quieran llamar. Aquí le vamos a agregar calibrador normal, cuya actividad puede ser del 100% o estar dentro de estos valores de referencia. ¿Ya vieron?
Entonces, si existe este resultado dentro de este valor de referencia, quiere decir que la actividad de antitrombina es correcta. ¿Sale? ¿Cómo van a aplicar la fórmula? Pues exactamente igual que la que tenemos más arriba, ¿no? Que decíamos actividad, no es cierto, absorbancia de la muestra entre absorbancia del patrón por la concentración del patrón o calibrador, como le quieran decir, pero aquí no es concentración, es actividad. Acuérdense que estas son enzimas y como enzimas lo que estamos viendo es su actividad. Por eso decimos así, absorbancia de la muestra entre absorbancia del calibrador por la actividad del calibrador. ¿Sale? Bueno, ese es un método. El otro método que les di es este, y que por cierto iba a revisar y ya no revisé. Trombina más arriba, porque creo que aquí es un poquito diferente. Ya, sí. El otro método, ¿siguen viendo el Word? Porque no es una presentación, Sí, es un Word. profesora. Sí. Ok, excelente. El otro método es un método turbidimétrico. Este no viene en su manual. Este método turbidimétrico lo que utiliza son anticuerpos dirigidos contra la antitrombina. Este es más sencillo. ¿Qué haces? Simplemente mezclas tu reactivo con tu plasma. El anticuerpo que está en el reactivo, que va dirigido contra la antitrombina, lo va a reconocer, se unen y entonces generan, obviamente, pues es una proteína con otra proteína, generan una estructura más compleja, dando lugar a estos compuestos insolubles. O sea, a final de cuentas es un complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Y entonces estos complejos antígeno-anticuerpo van a provocar que el paso de luz se vea alterado. Y esto se puede leer a 480 nanómetros. ¿Sale? Este es más sencillo, porque lo único que vas a hacer es colocar tu mezcla, plasma, con el reactivo que tiene anticuerpos dirigidos contra esta antitrombina, los colocas juntos, anticuerpo reconoce a la antitrombina, se unen, colocas en el espectrofotómetro, lees una absorbancia 1, que obviamente ahí va a ser más baja porque se permite bien el paso de luz sin mayor problema, y luego lees una absorbancia 2, que como ya se formaron estos complejos antígeno-anticuerpo, la absorbancia va a ser mayor, ¿sí? Porque queda atrapado más tiempo el haz de luz dentro del reactivo, y entonces esto va a llevar a que sea más grande. Tú obtienes un delta, ¿sale? Y ese delta es lo que vas a colocar en la fórmula. Aquí fíjense que están hablando de concentración. Y entonces vas a decir, antitrombina va a ser igual al A2 menos A1 de la muestra entre el A2 menos A1 del patrón, porque ahí haces lo mismo, pero ahora con un patrón. Ahorita le pongo el otro paréntesis. Ahí no es cierto, me faltó el por la concentración en este caso del patrón. ¿Sale? Y esa es la diferencia. Este es un método turbidimétrico. Como turbidimétrico, lo que estás identificando es la formación de turbidez porque se forman estos compuestos solubles. ¿Sale? Este complejo antígeno-anticuerpo. ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? Sí, profesora. Ok, y este método, a diferencia del anterior, nos permite saber cuánto hay de antitrombina. El anterior nos dice qué actividad tiene la antitrombina. ¿Sale?
¿Qué actividad tiene la antitrombina? ¿Por qué? Pues lo que estamos viendo es cómo es que la antitrombina va a ejercer efecto sobre este factor 10 y que a final de cuentas eso es lo que nos permite leer o saber cuánta molécula hay al respecto. Permítanme un segundo. Muchachos, tengo que corregir aquí una situación porque ahorita que estoy leyendo método cromogénico. Sí, ya sé, ya estoy viendo sus caras de que, ay, la maestra, pero bueno, no pasa nada. Mejor corregir a que yo me vaya de largo y que luego les pregunto otra cosa. A ver, dice aquí la determinación de antitrombina. Bueno, antitrombina ya les había dicho, tiene acción sobre el factor 10. Ajá. ¿Qué es lo que hace sobre el factor 10? Lo inactiva. ¿Sale? O sea, a final de cuentas, la antitrombina va a ser lo mismo sobre la trombina que sobre el factor 10. Ir, cortarlos, desnaturalizar, y esas moléculas ya no van a ejercer acción. ¿Sale? El plasma que yo le voy a poner a la muestra del paciente, en la muestra del paciente lo que hay es antitrombina. ¿Sale? Hasta ahí vamos parejitos con lo que les había dicho hace rato. El plasma que yo le voy a poner a esa plasma del paciente tiene factor 10, pero además en ese plasma va a haber un sustrato que tiene paranitroanilina. No es factor 10 con paranitroanilina, es un sustrato diferente. ¿Cuál sustrato es? Pues es el sustrato del factor 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una reacción en cadenita. La antitrombina del paciente va a inactivar al factor 10 del reactivo. El factor 10 que quede solito ahí, libre, listo, activado, pero solito, sin que haya sido inactivado por antitrombina, va a ejercer acción sobre el sustrato con paranitroanilina. Su sustrato de él, no del antitrombina, su sustrato del factor 10. Y entonces ahora sí, lo que sobre de factor 10, después de que haya ejercido la antitrombina del paciente acción sobre ese factor 10, lo que sobre, es decir, las moléculas que no logró alcanzar. Vamos a suponer que en el paciente, en la muestra del paciente hay 10 antitrombinas, por decir algo, ¿no? Y que el paciente, en la muestra, en el reactivo, hay 30 factor 10, 30 moléculas de factor 10. Esas 10 antitrombinas solamente van a tener la capacidad de inactivar 10 factor 10. Los otros 20 se van a quedar ahí libres, estables, activos, para ejercer acción sobre su sustrato. Y ese sustrato, al ejercer acción sobre ese sustrato, es lo que me va a permitir liberar paranitroanilina, que es lo que se va a leer a 405 nanómetros. ¿Sale? Ahí cometí yo el error de decirles que era el factor 10 unido, pero ya que lo volví a leer dije, no, estás mal. Entonces corrige mejor de una vez. No es el factor 10 unido para nitroanilina, es factor 10 que queda solito después de que la antitrombina tuvo acción sobre de él. ¿Sale? Esto con este cambio, ¿les queda? ¿Seguros? Maestra, no se puede decir que el factor 10 está sobresaturado en la muestra, ¿no? Hasta que llegue la trombina del paciente, esta actúa sobre él y lo que sobre es lo que va a actuar con el sustrato, el P nitroanilina, y se va a medir bueno, y con eso se va a medir. Exactamente. Bueno, no es que haya sobresaturación, simplemente hay mucho, ¿no? Tú le estás poniendo lo necesario para que al menos dentro de valores de referencia lo que haya de antitrombina ejerza sobre ese factor 10 acción. Y como tú bien lo dijiste, lo que sobre de factor 10 es lo que va a ejercer acción sobre sobre un sustrato que tiene paranitranilina, liberando esta molécula y a final de cuentas es lo que nos va a dar la absorbancia. ¿Sale? El otro método es más sencillo, que es el inmunológico. ¿De ese tienen dudas? No, de ese no tengo dudas yo.
Sí, ese está más facilito, ¿no? De hecho, la mayor parte de los métodos inmunológicos son muy sencillos, son muy así de, pues le pones el anticuerpo que va dirigido contra esa molécula, se forma la unión antígeno-anticuerpo y eso es lo que permite detectar cuánto hay. Por eso aquí sí se puede saber cuánto hay de antitrombina. En el otro no, en el otro se ve cómo es su actividad. ¿Vale? Bueno, antitrombina. Ahora vámonos con proteína S, que fue lo que me dijeron que en esta proteína S, déjenme pasarlo más abajo, no. En esta proteína S, hoy me está diciendo que está inestable la red, denme un segundo. Un segundito en lo que estabiliza. Ok, ¿me oyen bien? Sí, profesora. Sí, Ok, profesor. excelente. Sale, vámonos. Entonces, proteína S, lo que vas a hacer es mezclar el plasma del paciente con plasma libre de proteína S. ¿Vale? Un plasma que no tenga proteína S. ¿Para qué vas a hacer esto? Ya lo habíamos comentado hace rato. ¿No se acuerdan? Exacto. Excelente, para ver que realmente lo que estés cuantificando ahí, si hay un retardo o una aceleración en la coagulación, sea culpa de la proteína S, ¿sale? Y no de otros factores. Entonces colocas plasma libre de proteína S y que el único que esté ejerciendo ahí su acción sea la proteína S del paciente. Bueno, a esta mezcla le vas a añadir factor 10 activado, proteína C activada y fosfolípidos. ¿Por qué le agregas proteína C activada? No, precisamente, pero sí, por ahí va. ¿A quién Porque ya no activa la la necesita. proteína? Ah, perdón. ¿Perdón? Otra vez. Otra vez, porque no oí yo mal. Ah, porque ya está activado, ya no la necesita la proteína S, entonces para activar al 10 se necesita el 8 y el 7, y el 8 activo. Y como ya la proteína S ya puede haber que esté la deficiencia, entonces ya lo necesitamos que esté activado. Ok, perfecto, exactamente, ¿sí? O sea, a final de cuentas, parte de lo que dijo César, que es porque la proteína S trabaja con la C. Ah, pues sí, ¿no? Obvio, porque es su cofactor. Pero además porque necesitas que ya estén activos, necesitas darle eso que para que la cascada de coagulación continúe. Si no se lo das, y entonces puede ser la causa de que se afecte esta determinación, ¿vale? Bueno, entonces aquí vas a colocar estas diluciones del plasma del paciente con de plasma libre de proteína C, con factor 10 activado, con proteína C activada y fosfolípidos. Los vas a colocar 5 minutos a incubación. Y luego ya nada más le agregas cloruro de calcio. ¿Sale? Sencillito. Fácil. Si hay proteína S en cantidades adecuadas, la proteína C va a estar funcionando correctamente, ¿cierto o no? ¿Sale? Si hay proteína S en cantidades disminuidas, deficientes, pues la proteína C, por muy activada que esté, no va a poder ejercer su acción como debe de ser. Y entonces, la prolongación del tiempo de coagulación, que es lo que vas a medir, ¿no? Es un método coagulométrico, te va a decir
qué tanta actividad de proteína S hay, porque ahí le estamos poniendo proteína C, pero además activada. Y le estamos poniendo todo lo demás, plasma con todos los demás factores, pero no proteína S para que no haya influencia, más bien interferencia, factor 10 activado y fosfolípidos. Y entonces lo único que estamos probando es que esa proteína S funcione bonito con la proteína C. ¿Sale? ¿Qué tanto se tarde la muestra? Es lo que nos va a decir cómo es la actividad de proteína S. Y aquí es sencillo, porque tú esto mismo, pero en vez de que sea plasma del paciente, le vas a poner plasma, patrón normal o calibrador, como le quieras poner, como le quieras llamar. Ay. ¿Sale? Por un lado, pones diluciones del plasma del paciente con plasma libre de proteína S y por otro lado pones plasma patrón normal o calibrador con proteína S. Y los dos, sobre de los dos, haces esto, de agregarle estas sustancias. Luego ya nada más le agregas lo único que le hace falta, que es cloruro de calcio, acuérdense, 0.025 molar. Y listo. Observas en qué momento corre la coagulación. ¿Sí? Ahora, a lo mejor la duda es, ¿y por qué diluciones? ¿Por qué no mejor pues la muestra del paciente así como tal? Ah, pues porque si tú pones la muestra así como tal, no vas a poder definir el momento exacto de la coagulación. Cuesta mucho trabajo. No sé si ustedes están cursando ahorita sistemas. Josmal no sé, América no sé, pero César e Imanol creo que sí están cursando ahorita sistemas. Y sí hicimos en el laboratorio la prueba de fibrinógeno, cuantificación del fibrinógeno. Y si se acuerdan, ahí usamos dilución de la muestra para poder identificar con mucha exactitud el momento en el cual se llevaba a cabo la formación de los primeros filamentos de fibrina, cosa que si lo haces con una muestra no diluida te cuesta un poquito más trabajo. ¿Por qué muestra diluida ahí en fibrinógeno? Porque necesitamos saber el momento exactitititito. Si nos pasamos tantito de ese momento, entonces ya no estamos definiendo como tal, en este caso, cómo es la actividad de este cofactor. ¿Sale? Ahora que se los acabo de explicar, ¿está mejor la cuestión? ¿Les quedan dudas todavía? No, profesora, todo bien. Creo que no. Yo tengo la duda de dilución en cuanto es, o sea, de 1 en 2 o de 1 en 4 o cómo es. Este método es bastante complejo y se hacen diluciones para hacer una curva de calibración por paciente. ¿Sí? Para poder identificar, solamente que el método o la forma de hacer la cuantificación aquí en el laboratorio, en nuestro laboratorio, con nuestras condiciones, yo por eso les di con la formulita, ¿sí? Hacer los dos por duplicado, aunque sea nada más, una dilución del plasma del paciente, que puede ser 1 en 10, puede llegar hasta ser 1 en 50, se recomienda que sea 1 en 10, si no vas a hacer la curva como tal, y que sobre de esa ejerzas esta pues, serie de reacciones, ¿no? Agregarle factor 10, proteína C activada y cloruro de calcio. Y que sobre de ellas hagas por duplicado al menos. Obtienes igual los valores, haces tu promedio y ese promedio es el que utilizas para nuestra formulita. Pero en realidad lo que se debería de hacer es una curva por paciente. Bueno, y obviamente una curva para el patrón, ¿no? Eso es lo ideal para identificar con mayor seguridad dónde está la actividad de esa proteína S. Porque como es un cofactor, luego cuesta un poquito más de trabajo
ubicar cómo es su actividad, a que si fuera uno de los factores de la coagulación. ¿Sí? Pero bueno, quedémonos con lo que hacemos, bueno, no hacemos, porque en realidad esta nunca la hemos hecho en el laboratorio, pero con cómo lo adaptamos acá en el laboratorio, ¿no? Que es pensar que tú haces una dilución, pensemos 1 en 10, y que es la que se recomienda, y que entonces esa sea a la que le vas a agregar todos estos y sobre la cual vas a buscar la coagulación, y que entonces eso sea lo que te permita definir el tiempo de coagulación por duplicado, haces tu promedio y una vez que tienes tu promedio lo colocas en la formulita. Tiempo de la muestra entre tiempo del calibrador y multiplicar por la actividad del calibrador. ¿Sale? ¿Y Manuel? Mándame. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Ya no dudas? Sí, no, no tengo dudas. Ok. ¿Los demás? César, tú que expresaste que esta proteína fue la que te costó un poquito de trabajo. Ok, excelente. ¿Sale? Bueno, ahora, estas son las proteínas que más comúnmente se buscan porque son, otra vez, las que se encuentran como en mayor proporción alteradas en los pacientes que tienen estado trombofílico. Son las más comunes, pues las causas más comunes de que el paciente tenga trombofilia. ¿Sí? Existen más. Lo ideal es que una vez que detectes cuál es la proteína que está alterada, se haga un estudio genético y asimismo se haga el estudio en los parientes cercanos de esta persona. Y sobre todo que se guarde esta información para cuando, si es posible, esta persona tenga descendencia, entonces también investiguen a su descendencia. ¿Sale? Bueno, pero la cosa no queda ahí nada más en decir cuál es la proteína culpable, digámoslo así, o causal de que el paciente tenga un estado trombofílico. Ayosmal, pregunta. Maestra, este método que nos enseñó es el de para la proteína, es un ensayo de coagulación. Es Sí, ese método. exacto, exacto, que le llamamos coagulométrico o ensayo de coagulación, como le quieras decir, es exactamente lo mismo. Entonces también aquí se ¿Sale? tienen dos deltas, ¿no? No, porque es coagulométrico. Tú lo que buscas es la formación del coágulo. O es que en el ejercicio que nos puso, tenía proteína S y decía ensayo de coagulación y decía muestra, tiempo 1 y luego tiempo 2 y luego patrón. Por eso, porque se hace por duplicado. Ya, ya, Que ya. es justo lo que acaba de preguntar Imanol. Bueno, ¿y qué diluciones hacemos? Bueno, es que deberías de hacer diluciones para hacer una curva, pero como no siempre alcanza para hacer una curva, con que hagas una sola dilución y por duplicado, vas a tener 2 tiempos. De esos 2 tiempos haces promedio, los metes a la formulita sus promedios, el del paciente entre el del calibrador, y multiplicas por la actividad del calibrador y así ya te sale ese resultado. ¿Sale? ¿Yosmal? Ok, sí, porque estaba viendo eso y dice no hay datos del calibrador, nada más nos dice lo de la muestra y lo del normal. Ay, ¿en serio? ¿El ejercicio así dice? Ajá, nada más dice proteína S, B, ensayo de coagulación por duplicado, por eso hay dos datos, por eso dice muestra, tiempo 1, 36 segundos, tiempo 2, 38, normal, tiempo 2, 65 y tiempo 2, 73, pero en el patrón nos dice, ¿cómo se llama? El tiempo del calibrador. Por eso se me hacía difícil. Yo fui el que tenía duda en esa parte de la pregunta, porque no venía ese dato. A ver, estoy entrando, digo, ¿cómo que no? Si yo me aseguré de poner todo, pero bueno, ahorita vemos. Déjenme acceder al Classroom. Aquí está. Oye, está trabajando.
Sí está, mal. Dice proteína S que Ajá, se hizo por ensayo de coagulación y se hizo por duplicado, por eso son 2 datos. ajá, Para la muestra está el tiempo 1, que es 36, y el ajá, tiempo 2, que es 38. ajá. De esos haces promedio. Luego dice patrón normal o calibrador, que es lo que les he estado diciendo. Puede ser patrón normal o calibrador, como le quieras llamar, es lo mismo. Oh, Y de ok. ese tiempo 1 te da 65 segundos y del tiempo 2 te da 73. De esos dos haces otro promedio. En la fórmula va el tiempo promedio de la muestra entre el tiempo promedio del patrón normal y lo multiplicas, pero sí tienen razón, no les di la actividad del calibrador. Sí, es lo que decía que no estaba. Asumí, ahora déjenme ver el manual. No, sí tienen razón, perfecto, qué bueno que me dices. Ok, discúlpenme por esa falta de dato. Entonces ahí lo que podemos hacer es asumir que la actividad del calibrador puede ser 100%, ¿sale? O puede ser cualquier valor, déjenme entrar al Word. Ahí va, cualquier valor que esté dentro de esos valores de referencia. Normalmente se da por entendido, no por default, por entendido que siempre la actividad del patrón normal será 100. A lo mejor por eso no se los puse porque lo dejé aquí, pero esta no se las di. Entonces, discúlpenme. Pero siempre puede ser 100 o lo que te estén dando en el inserto para esa determinación. ¿Sale? Bueno, entonces agréguenle el 100 por ciento de actividad para ese plasma patrón normal y y eso es lo que van a utilizar para determinar la actividad de proteína S. ¿Sale? Sí, profesora, ¿eh? Era por eso, porque decía como que falta la concentración patrón o lo del calibrador, entonces nada Pero más. recuerda que en este caso no es concentración, es actividad. Sí, ¿Sale? Aquí si se dan cuenta, la concentración únicamente va a ser para antitrombina cuando se ejecute por el método turbidimétrico. Solamente. De allí en fuera, todo lo demás son actividades. ¿Sale? Les reitero mis disculpas, ya ven, les digo, porque no me preguntan, me hubieras mandado un mensajito, Yosmal, para decirme, óigale, aquí le está faltando algo, y ya lo hubiera corregido para que no se quedaran con esa duda. Pero bueno, ya espero que con esto ya quede cubierto, ¿sale? Fue una omisión. Bueno, ¿alguien más? No, profesora, todo bien. Ok, excelente. Ahora, les decía que no nada más nos conformamos o no nada más se conforman los médicos con saber qué proteína es. De hecho, esto empieza al revés. Yo debí haber empezado por esto porque así empieza la orientación o el tratamiento del paciente con riesgo trombótico. Cuando un paciente llega en estado de trombosis, lo primero que se cuantifica son los dímeros D, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando el fibrinógeno se rompe, se escinde gracias a la trombina, aquí se aplica el término escindir, se escinde gracias a la trombina, van a formar los famosos fibrinopéptidos, el A y el B, que a partir de ahí se generan los monómeros de fibrina que se van a ir enlazando. Esto le llaman protofilamentos. ¿Sí? Que son los primeritos que observamos cuando hacemos ensayo de coagulación en el laboratorio, cuando les decimos, cuando empiezas a ver esas primeras fibrillas, es cuando detienes tu tiempo de coagulación. Ah, pues estos protofilamentos, que son los que una vez que se están uniendo, nos forman estas redes de fibrina que son estabilizadas posteriormente por el factor 13 activado, si se acuerdan, que provoca un entrecruzamiento entre las glutaminas y permite que esa red de fibrina sea más estable. Ah, bueno, pues lo mismo sucede en el paciente. En el paciente ya se formó esta red estable, ya cerró la herida, ya no hay daño. Ah, bueno, entonces ahora llega la plasmina. Y la plasmina va a llegar y va a empezar a cortar
entre esas uniones, no donde tuvo acción el factor 13, sino en otros sitios. La plasmina va a empezar a cortar generando primero residuos que le llaman DDDE, que es precisamente donde logró cortar. Son como pequeñas partecitas de esa gran rama de fibrina. Ah, bueno, esta plasmina después va a cortar estos residuos formando los famosos dímeros D y por otro lado los monómeros E. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene dímeros D en su sangre, quiere decir que en algún momento tuvo filamentos de fibrina. Esta prueba de dímeros D se volvió bien común hace 3 años. 3 años. Hace 3 años a la fecha con los pacientes por COVID. Los pacientes que tenían esta enfermedad empezaban a formar trombos de origen pulmonar. Y entonces se veía que entre más dímeros D estaban, más altos había, más gran cantidad de dímeros D había, quería decir que ellos tenían mucha fibrina originándose en los pulmones. Y entonces se empezó a relacionar la concentración de dímeros D con lo que las posibilidades de que el paciente falleciera. Estos dímeros D entonces quiere decir que tienen un proceso de formación de trombos activo. Vamos a suponer que hace rato te fuiste a la cocina, si es que estás en tu casa o en algún lado donde tú puedes utilizar un cuchillito o algo así, y te cortaste un dedito, ¿no? Por estar viendo por otro lado, pum, le das al cuchillo y te rebanas un dedo. Pedacito ahí, tantito, ni siquiera alcanzó a salir bien la sangre. Ah, pero ya hubo daño en los vasos. Entonces sucedió todo este fenómeno y se formaron los filamentos de fibrina. Seguramente en un rato más, en unas horas más, cuando eso ya se restablezca y la continuidad de los vasos sanguíneos se asegure, la plasmina va a ejercer su acción y vas a tener dímeros D en tu sistema. Consecuencia de esa pequeña cortadura que sufriste. Es normal, no es problema, no te va a pasar nada. ¿Qué sí es lo problemático? Que sin tener ninguna cortadura, tú tengas dímeros D en tu sistema. Porque si tienes, no sufriste ninguna lesión, no deberías de tener dímeros D, porque esos dímeros D provienen de la formación de fibrina. ¿Por qué tienes dímeros D? Pues porque se formó fibrina. ¿Qué quiere decir? Estás trombosando sin tener una lesión. Y esto de la formación de trombos, ya lo vimos, está relacionada con la triada de Virchow, que a final de cuentas me está diciendo, esos trombos en algún momento pueden despegarse del lugar, circular por tu organismo e ir a taponar vasos sanguíneos pequeños, provocando otro tipo de problemas. Bueno, pues si tienes unos dímeros D en concentraciones elevadas, el riesgo de que se presenten esos otros problemas de taponamiento es muy alto, ¿sale? Entonces, la formación de dímeros D nos permite detectar una fibrinolisis reactiva, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la plasmina está ejerciendo su acción. ¿Y por qué la está ejerciendo? Porque había fibrina ahí formada, ¿sale? Por lo tanto, estos dímeros D, los médicos los utilizan como una prueba para monitorear que un paciente está en estado trombótico y qué tan grave puede ser este estado trombótico. ¿Les queda claro esto? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Ok, entonces, los dímeros D no están diagnosticando el origen de la trombofilia, ¿sale? Solamente están indicando que el paciente está en estado trombofílico, pero no dicen la culpable es la proteína C, la culpable es la proteína S, la antitrombina, una mutación en alguno de los factores de la coagulación o síndrome de plaquetas pegajosas o homocisteína. No nos dice nada de eso, simplemente nos dice hay fibrinolisis. ¿Y por qué hay fibrinolisis? Pues porque el paciente está formando trombos. ¿Sale? ¿Qué tan elevados están? Pueden incluso decir
cuál es el riesgo del paciente. Ahora, ¿en qué condiciones se elevan los dímeros D? Pues actualmente se elevan. Si lo escribí mal, me avisan, porque ya no me acuerdo cómo se escribe COVID. Se han visto incrementados en trombosis venosa profunda, en embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, en la coagulación intravascular diseminada y en el paciente que tiene COVID. Y qué tan altos estén pudieran relacionarse con la gravedad del paciente. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la cuantificación? Ahí sí, cuantificación de los dímeros D. Uno de los métodos lo vieron en ABC de sistemas, ¿se acuerdan? Que les explicaron o lo leyeron en el manual, si no se los explicaron. En el manual decía, pues colocas la muestra del paciente que es plasma pobre en plaquetas y le agregas partículas de látex recubiertas con anticuerpo dirigido contra esos dímeros D, ¿sí? A dos diluciones distintas. Estos anticuerpos diluidos en dos concentraciones distintas, ¿no? Y se los agregas a la muestra del paciente. Y entonces ves dónde hay aglutinación. Y con base en los resultados te va a decir más o menos dónde estás en concentración. Es una prueba semi-cuantitativa, no te dice exactamente cuántos hay. Nomás te dice aproximadamente hay tanto. Si está positivo en una y si está negativo en las dos, que no haya aglutinación, bueno, entonces no tienes dímeros D o están por debajo de cierto valor. Si está en una sí y en la otra no, estás dentro de estos valores. Si está positivo en las dos, está por arriba de este valor, ¿vale? Es semicuantitativo. El método que les voy a explicar y que una vez trabajamos en el laboratorio es el cuantitativo. Se basa en más o menos lo mismo. Tú vas a tener partículas de poliestireno que van a tener sobre de ellas un anticuerpo monoclonal y que estos anticuerpos van a estar dirigidos contra los dímeros D, porque van específicamente dirigidos contra las zonas de entrecruzamiento, es decir, contra esta porción. Reconocen este espacio chiquitito. Eso es característico de los dímeros D. Esa zona de entrecruzamiento es la que reconoce, o sea, al dímero D con especificidad. Entre más dímero D haya, mayor será que estas partículas de poliestireno estén unidas a ese dímeros D y por lo tanto la turbidez que tú observes, otra vez es un método inmunológico basado en una unión antígeno-anticuerpo, siendo el antígeno el dímero D y el anticuerpo pegado a las partículas de poliestireno, entre más dímero D haya, mayor turbidez se va a observar. ¿Sale? Y entonces tú lo que tienes que hacer es obtener una delta. ¿Se acuerdan la formulita de hace rato, no? Decíamos, a ver, déjenme ver si nos va para el otro lado. No nos fue. A2 menos A1 de la muestra entre A2 menos A1 del patrón. Ahorita le pongo por allá su otro paréntesis por la concentración del patrón. Y esto me da igual a la concentración de dímeros D. Ahí estoy. ¿Sale? ¿Por qué tienes que hacer una resta? Pues porque al principio la turbidez es una, que es poquita, porque apenas están empezando los anticuerpos a reconocer a los dímeros D, y en un segundo tiempo la turbidez es mayor. Y esto te va a decir qué tanta turbidez hay, pues cuántos dímeros D están presentes en la muestra. ¿Sale? ¿Dudas de este método?
No, profesora, todo bien. No, profesora. Si se dan cuenta, este método es exactamente igual que el de antitrombina inmunológico o turbidimétrico, como le quieran decir. La diferencia está en que allá las moléculas que se están utilizando pues están dirigidas contra la antitrombina y acá los anticuerpos que se están utilizando están dirigidos contra los dímeros D. ¿Sale? Y entonces aquí lo único que tienes que hacer es utilizar esta fórmula. Ahora déjenme ver, ya que abrí, ¿verdad? A ver si les di esto. Ah, miren ahí, si les puse la concentración del calibrador. Y entonces lo que tú obtengas de resultado lo comparas con tu valor de referencia, que es este, y que si viene en tu manual, y pues ya obtienes si está o no está dentro de valores de referencia. Después del COVID, o más bien durante el COVID, muchos laboratorios y hospitales estuvieron haciendo estudios comparando los valores de dímeros D en pacientes que fallecían respecto a aquellos que fueron sometidos a respirador pero no fallecían, respecto a aquellos que tenían un COVID que no era grave. Y entonces ellos llegaron a la observación de que entre menos dímeros D hubiera, más posibilidades de que el paciente pudiera sobrevivir. ¿Se acuerdan cómo se le llama a esto? Porque esos no son valores de referencia. Decir, si tienes tal valor, tienes menos riesgo. Si tienes este otro valor, tu riesgo incrementa, ¿no? En el caso de los de COVID que tengan que usar respirador. Y pues si están por arriba de pues ya ve pensando en despedirte, ¿no? ¿Cómo se llaman esos valores? ¿Se acuerdan? ¿Son valores presuntivos? No. Los cuelgo porque son los que vemos en aves especiales. Y los 4 estuvieron conmigo en aves especiales, aunque sea en el laboratorio, pero sí los vimos porque yo di esa práctica. Ah, qué mal, muchachitos. Se llaman límites de decisión clínica, porque con base en esos es lo que se va a decidir qué hacer con el paciente. ¿Lo someten luego a respirador o no? También en algunos casos se puede ayudar a definir como valores de corte. De aquí para acá el paciente tiene esta enfermedad, de aquí para acá no la tiene. De aquí para acá el paciente corre el riesgo de tener o de estar cursando con tromboembolismo pulmonar o venoso profundo y de aquí para acá no. Para eso sirven los dímeros D, para saber qué tanto el paciente está en riesgo. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda al respecto de esto? No, profesor. Ok, los límites de riesgo generalmente se determinan para tu laboratorio o para tu hospital. Estos dímeros D no se venden en cualquier laboratorio, generalmente son propios de hospital. Es donde se llevan a cabo estas determinaciones. Bueno, y lo último, pues es lo que ya les había dicho, ¿no? Las mutaciones en los genes que codifican para las diversas proteínas, no nada más para estas, para cualquier otra, se deben de investigar o por secuenciación o por enzimas de restricción, que es eso, las RFLPs, ¿no? Y eso lo ven en biología molecular. Eso ya no corresponde a esta asignatura. De tal manera que una vez que al paciente se le detecta o se le identifica dónde está el problema por el cual está cursando, entonces es recomendable hacer un estudio genético para identificar exactamente cuál es la mutación y esa misma mutación buscarla en sus parientes cercanos o en su descendencia. Esto ya lo vimos. Y lo otro, con respecto a la homocisteína, esta molécula se cuantifica o por radioinmunoanálisis, por ELISA, por cromatografía líquida en tándem en masa o por cromatografía de gases masas, ¿sí? Es decir,
No es una cuantificación de proteína que se haga, más bien de molécula, porque esta no es una proteína, que se haga en cualquier lado, ¿eh? Es algo ya muy particular. Los valores de referencia deben de estar siempre por debajo de 10 milimolar. No, micromolar, porque este es la letra mi, que recientemente nos acaban de corregir, que no se llama mu, se llama mi. Ahí está. Es micromolar, 10 micromolar, menos de 10 micromolar. Pero como les digo, conforme vamos avanzando en la edad, van aumentando. Y a partir de los 10 años es notorio este aumento. Mujeres en etapa premenopáusica llegan a tener hasta 14 micromolar, ¿no? Que está relacionado por el cambio hormonal. Pero eso no quiere decir que les disminuye el riesgo. Al contrario, incrementa el riesgo de que tengan un estado trombofílico por la presencia de homocisteína, que como ya les dije, ocasiona daño endotelial. En los hombres adultos, también llegan a tener hasta 16 micromolar, pero esto llega a ser también normal. Pero si a eso le sumas un estilo de vida sedentario, que te la pasas comiendo gorditas y taquitos llenos de grasita, así tocinito, desayunando hot cakes con tocino, échale grandes cantidades de sandía, de melón y de todo ese tipo de frutas que llevan un gran acúmulo de glucosa y al final de cuentas de triglicéridos. Estas cantidades que en los varones se ve que son normales van a llevar a un incremento del riesgo trombofílico. ¿Sale? Entonces, siempre que haya valores por arriba de 15 micromolar de homocisteína, ya se está viendo ese riesgo por el cual están cursando los pacientes. ¿Sí? Bueno, les recuerdo, esta molécula se cuantifica por métodos altamente sofisticados, que casi en ningún laboratorio, por lo menos de los más públicos, está presente. Casi siempre lo mandan a maquilar. ¿Sale? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesora. Ok, entonces considerando... alguien abrió su micrófono, pero ya no entendí nada. No, profesora. Perdón. Ok, excelente. Gracias, Yosmal. Gracias, Imanol. Acordamos entonces, les voy a dejar unos nuevos datos. Ahora sí, para reporte. ¿Sale? Les voy a pedir, por favor, que corrijan esos, si tuvieron algún error o alguna duda o lo que sea en esos ejercicios, los corrijan, los vuelvan a revisar, los corrijan. Y me los entreguen a más tardar el próximo jueves antes de la hora del laboratorio. ¿Sale? Los que ya les dejé, los que ya están en Classroom. Los actualizo para ponerle el valor del control de proteína S para que tengan todos. Y entonces una vez que tengamos esto, más bien, y de una vez, en un ratito más, les pongo ahora datos para que los consideren para su reporte, ¿sí? Va a ser un caso diferente, valores distintos. Obviamente basándonos en estos mismos cálculos. Ya que los tengan, los ponen en una tablita, ustedes ya saben hacer un reporte, ¿no? Van sus actividades previas, su diagrama de flujo, como si hubiéramos hecho la práctica, como si lo hubiéramos hecho. Reitero, esto siempre es así, ¿eh? No crean que es por el paro. No, siempre es así. Esta práctica es netamente teórica. Es como si hubiéramos hecho la práctica, hacen su diagrama de flujo, hacen su tabla, saben, analito, resultado, sus valores de referencia, su interpretación, hacen sus cálculos previamente y hacen su discusión y sus conclusiones. Y eso lo entregan la próxima semana. La próxima semana entonces estaremos empezando con el examen previo de esto, que ya no va a ser tan previo, y nos continuamos con la siguiente práctica. No sé cómo vayamos a estar la próxima semana. No quiero adelantar nada, no quiero decir absolutamente nada al respecto de eso. Pero lo que sí les puedo pedir es que la próxima semana ustedes ya tienen, porque ya se lo saben, conocimientos respecto a la determinación de colesterol y de triglicéridos. Ustedes me van a platicar a mí
los fundamentos de esas dos determinaciones. Porque ya los estudiaron en ABCG, creo, pero no estoy segura, que en algunos grupos de ABC de sistemas ya adelantaron la explicación de estas dos determinaciones, o sea, ustedes ya los tienen. Por eso ahora bien vale la pena que ustedes los expliquen. ¿Sale? Entonces, una vez que terminemos ese examen previo, ustedes van a explicarme los fundamentos de esas dos determinaciones que ya se saben. Y entonces procedo a explicarles los fundamentos de la determinación de HDL y de LDL. ¿Sale? Que eso es lo que sigue. Y les explico cómo es que se relacionan estas moléculas con la posibilidad de formación de trombos. Les pido una disculpa por estarlos dejando hasta esta hora. Espero que no interfiera con otra de sus asignaturas. Y les reitero que cualquier duda